buenos días. Oye, muy buenos días. Sí, muy buenos días, porque a las 8:09 se puede decir muy buenos días. Hay gente que a esta hora que se está levantando. Estamos en la entrevista central del Gobierno de la Mañana. Con nosotros está Roberto Herrera, de la Asociación Dominicana de Empresas Eléctricas Dominicana. Y con él vamos a hablar diversos temas. Es difícil, ¿verdad? Hablar del sector eléctrico con los niveles de pérdida que exhiben hoy en día. Pues el déficit del sector eléctrico sin duda es uno de los que más afecta a la economía nacional. Sin embargo, también conocemos que hay industrias muy robustas, muy buenas, muy profesionales, que son las que se agrupan en ADIE, y como asociación que promueve las buenas prácticas, se propuesta y nuclea esas empresas. Quisiéramos saber cuál es la posición que ustedes tienen actualmente, cuál es la propuesta que están haciendo, cómo ustedes ven el sector en general. Contigo vamos a hablar esas cosas. Muy buenos días, Roberto. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Susana, Julieta, Rosendo, Fernando, Felipe, Diurka. Un placer de verdad estar acá con ustedes. Que hizo su tarea. Hay que venir preparado con ustedes, hay que estudiar, ¿verdad? Estudiando siempre se pasa, ¿verdad? Realmente nosotros de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, pues vemos que el sector sigue avanzando. Desde la parte de generación, que es la que nosotros representamos, pues ha habido una evolución. Susana, tú que eres bien conocedora del sistema, sabes que hacia el año 2020 la matriz de generación eléctrica era una matriz que más del 88% dependía de derivados del petróleo. Hoy día, en este 2025, tenemos una matriz que es la envidia de la región, una matriz sumamente diversificada, donde ha incorporado a la misma no solamente lo que ya teníamos antes de derivados de petróleo y agua, porque hay que mencionar que la empresa hidroeléctrica, que es estatal, pues ha seguido jugando un rol con la producción de energía en base a las fuentes de agua. En ese sentido, nosotros tenemos una matriz que refleja la realidad de la innovación, de la diversificación, con un 41% de esa matriz operando a base de gas natural, que es el combustible menos contaminante de los derivados del petróleo, con carbón en un 29% y con una penetración cada vez más acelerada de las energías renovables, en este caso de la energía solar y la energía eólica. Y eso nos posiciona en un espacio pues de liderazgo en esa parte. Los generadores, evidentemente, pues hemos cumplido un rol, tanto los que somos puramente privados, como los que estamos en sociedad con el Estado y el mismo Estado. Yo creo que las empresas que hoy generan electricidad, cada una tiene su particularidad y ha cumplido con su rol. Lo mismo se puede decir de la empresa de transmisión. La empresa de transmisión también ha jugado el rol de llevar esa energía a las empresas de distribución. Y cayendo a donde tú iniciabas la pregunta, pues todos creo que hemos reconocido, tanto el sector público como el privado, el gran reto que representa pues el déficit que tienen estas empresas, que es un déficit que viene de antaño, no es algo nuevo, es algo que es una decisión que se ha tomado y que tiene solución, y que ya creo que existe la madurez para, con un pacto eléctrico que se firmó y otros compromisos que existen y voluntades, pues de una vez y por todas, pues enfrentar este problema, dedicando los recursos que requieren estas empresas para poder enfrentar las pérdidas técnicas, para empezar, que quizás sería el mango bajito. Y luego con ellas, pues entonces atacar otro tipo de necesidades y de retos que estas empresas tienen. Con eso lo abro para... Sí, si tenemos generación suficiente, ¿verdad? No tenemos problemas con eso, creo yo, de acuerdo a lo que usted nos explica. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer para que la población, o gran parte de la población, no se tenga que quejar permanentemente de apagones, de falta de energía eléctrica? Hay generación, pero no llega a muchos hogares de la República Dominicana la energía eléctrica, sí, con suma constancia. Sí. ¿Qué hay que hacer para resolver ese problema? Bueno, mire, nosotros, como generadores no tenemos el pulso real, en tiempo real, de lo que ocurre a nivel de la distribución. Lo que es innegable, como generadores hemos visto, que se está sirviendo más la demanda. Es cierto que se está entregando mucho más energía. Desde el COVID para acá, desde la presidencia del gobierno Medina y luego el presidente Abinader I, le voy a llamar así, a ese periodo de gobierno, pues se ha venido sirviendo mucho más energía que lo que tradicionalmente se venía sirviendo. El tema de la confiabilidad en el servicio,
pues tiene muchas aristas. De hecho, era oportuno, yo no sé si ustedes vieron o lo comentaron aquí más temprano, hoy uno de los aeropuertos más importantes del mundo, el aeropuerto de Heathrow en la ciudad de Londres, está sin energía. Y eso se debe a que hubo una subestación muy importante que suple a 2 de las terminales de ese aeropuerto, y una comunidad de unos 5.000 habitantes cogió fuego. No se sabe por qué, si fue, hay una investigación, no se sabe, pero son cosas ajenas a los gestores del sector. Como ocurre acá, hemos escuchado en palabras de las autoridades, por ejemplo, realidades que nosotros como privados conocemos que existen. Un conductor que choca con un poste eléctrico, pues esto te genera una reacción de protección del sistema que te saca circuito y te genera una interrupción. Temas climáticos como huracanes, terremotos, etcétera. Gracias a Dios esperemos que ninguno de esos pasen, pero cuando ocurren esas situaciones también generan interrupciones. Adicionalmente, aunque mucha gente no lo ve así, pero nosotros, por ejemplo, sí sabemos que es así, tanto la flora como la fauna juegan un rol en las interrupciones. La flora en el sentido de que si usted no poda y tiene muchos árboles arropando estas líneas de distribución, pues va a encontrar un problema técnico que puede generar un cortocircuito, y lo que ocurre es que las líneas se protegen para evitar un daño mayor. Lo mismo ocurre con culebras, serpientes, ratones, que son inquietos y hacen eso. Y se dice hace mucho, los más mayores lo recordarán, las famosas chichiguas de Julio Sauri, don Julio Sauri, son ciertas. De hecho, hay empresas privadas acá que hacen talleres para educar a los jóvenes que vuelan chichiguas, sobre todo en la época de Semana Santa que viene prontamente, para evitar que hagan esto, porque ocurre lo mismo, se enredan en las líneas y lo demás. Y por último está, y ya para concluir en la parte que justifica esto, el tema de los mantenimientos. Igual como usted manda a darle mantenimiento a su carro, igual debe de hacerlo con las plantas de generación eléctrica, con las líneas de transmisión y con la línea de distribución. Ahora bien, cuando la gente no tiene esa información, pues pienso yo que de pronto desconoce las realidades. Pero es innegable que se está entregando mucho más energía y que definitivamente hay zonas del país, quizás, que fue lo que escuchamos y entendemos que eso se retiró, que por sus niveles de robo de electricidad, de hurto de electricidad o de no pago, que ese no pago también va de la mano de otra realidad que podemos hablar más adelante, pues fueron en los últimos meses, fueron quizás sectores que no recibían la misma cantidad de energía que recibían todo el tiempo. Vamos a estar claros, todos nosotros queremos llegar a nuestros hogares, darle el botón al interruptor y que encienda la luz. A nadie le interesa ni cómo se llegó esa luz ahí, ni lo que ocurrió para producirla. Sin embargo, es innegable que tenemos oportunidades para garantizar la confiabilidad 24/7 del servicio energético. Roberto, hay algunas informaciones que pueden ser contradictorias, sobre todo para la población. El presidente hace unos meses habló de que estamos viendo la posibilidad de hasta venderle energía a Puerto Rico, lo que aquí dijimos, ven acá, pero si no tenemos luz suficiente nosotros, ¿cómo estamos pensando venderle a Puerto Rico? Entonces, estamos hablando eso por un lado, pero por otro lado, el panorama que pinta, por ejemplo, don Celso Marrancini, de que pudieran haber apagones, de que pudiera haber déficit, de que no sé qué, de que el panorama no es tan efectivo o tan idóneo como nosotros lo aspiremos. ¿Cuál es la verdad? O sea, nosotros ¿en qué tiempo podríamos tener capacidad suficiente para darle luz a la población dominicana y de alguna manera pensar en que pudiéramos exportar energía a Puerto Rico, por ejemplo? Mira, yo creo que hoy día nosotros tenemos capacidad suficiente y sobre todo de la mano del crecimiento que ya ha sido anunciado y que está en proceso. Ustedes conocen los proyectos, por ejemplo, porque creo que lo han cubierto, de Manzanillo. Esos proyectos están en construcción. Hay otros proyectos que este año van a estar entrando al sistema, 2 proyectos importantes en la zona este y un tercer proyecto que fue adjudicatario de la licitación última que se hizo el año pasado, que también viene a sumarse al sector. En adición a eso, es innegable el crecimiento que han tenido las renovables. Ahora bien, el mismo crecimiento de las renovables presenta un reto. Como ustedes saben, las energías renovables no son permanentes, es decir, el sol no brilla 24 horas y el viento no sopla 24 horas. Y cuando tú no dispones de una manera eficiente o efectiva o real de almacenar esa energía, pues te genera un problema adicional en lo que es la generación eléctrica. Porque ¿qué pasa? Si tú tienes una demanda, para simplificar, de 1000 megavatios, y yo estoy en un momento generando 500 megavatios de energía de fuentes renovables, eso significa que yo tengo que sacar 500 megavatios de energía confiable a base de generación a gas natural, vamos a usar el ejemplo.
¿Qué pasa? Esa generación, cuando pasa una nube, si es una energía solar, por ejemplo, y yo no tengo batería, la energía solar, la producción te baja. Y yo tengo que de alguna manera compensar eso para que no se interrumpa el servicio. Eso técnicamente tiene su particularidad, tiene solución, pero nuestro sistema no necesariamente está preparado para ello. Cuando don Celso mencionaba, por ejemplo, el tema de las interrupciones, de la falta de servicio, pues hay una realidad. Como no se ha invertido todos estos años en actualizar, por ejemplo, los transformadores, las subestaciones, donde había una casa antes, hoy día es un edificio de 30, 50, 70 apartamentos. Entonces, ese mismo transformador no es capaz de servir la demanda eléctrica que tiene ese circuito. Entonces, hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? El dinero es finito. Se ha decidido, es una decisión de subsidiar la energía. Aunque la gente entiende que es cara, la realidad es que aquí hay un subsidio que no apunta necesariamente a los que necesitan el subsidio. Aquí hay un subsidio que va hasta los 700 kilos mensuales. Si te pasaste de eso, perdiste el subsidio. Pero hasta los 700 kilos, tú tienes un subsidio. Yo me puedo usar de ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Mis hijos no están en la casa ya. Ya antes yo encendía en la noche 3 aire acondicionados. Ahora yo enciendo 1 y lo apago a medianoche. Me bajó mi consumo. Ya yo automáticamente pude haber pasado, no es el caso, pero pude haber pasado al esquema de subsidio. Y quizás yo no califico de acuerdo a los protocolos para definir quién entra a un subsidio o no, yo quizás no califico para eso, y mucho quizás de lo que nosotros conocemos. Entonces, ahí hay una decisión que hay que tomar. Queremos focalizar el subsidio, para eso hay que invertir en tecnología. Y para eso, lo hemos escuchado al mismo don Celso decir, se requieren recursos para invertir, pero los recursos son finitos. Roberto. O decidimos pagar el costo y algo, perdón Julieta, solo para concluir algo importante. Es bueno que se sepa. Nosotros hoy día, porque no existe otra forma, no tenemos recursos petrolíficos en el país, no tenemos gas, no tenemos carbón, no tenemos nada de eso, todo es importado, dependemos de la importación de todo esto. Y tenemos que utilizar la tecnología de generación para convertir ese combustible en electricidad de la forma más eficiente, de la forma más competitiva. Por eso estos proyectos nuevos que estarán entrando en los próximos años, meses, vienen a transformar lo que era un proyecto de generación hace 20 años. Un ejemplo más sencillo. Todo el mundo habla de los aires inverter. Creo que mucho, el que tiene un aire acondicionado seguro hoy día ya cambió un aire inverter. No es lo mismo que el aire que tú tenías hace 20 años, pues lo mismo ocurre con las tecnologías de generación. ¿Cómo tú conviertes ese combustible que tenemos que importar porque no lo tenemos y que depende de precios que nosotros no controlamos, porque somos tomadores de precios y que hay que pagar con dólares? ¿Cómo tú reflejas eso en la tarifa para cubrir el costo real que tiene el generador eléctrico y que a su vez recibe el cliente final a través del distribuidor? Roberto, tal parecería que ya el problema del país no radica en la generación o en la capacidad para generar energía, de acuerdo a lo que tú estás planteando, sino que existe un problema, es decir, que no tiene que ver con la generación, sino más bien con todos los otros elementos y factores que influyen al momento de la persona, del usuario, recibir la energía. Ahora bien, el precio por producir energía, ¿es un precio competitivo? Por ejemplo, si lo comparamos con el precio de cómo se produce energía en la región, ¿cuál es la situación? Y también me gustaría saber, tú hablabas al principio de cómo está conformada esa generación, ¿verdad? Sector privado, sector mixto. Me gustaría que tú me ampliaras un poquito más sobre eso. Muy importante eso, que la gente no sabe que no es un esquema solo privado, sino aquí estado solo, estado privado y privado. Voy a comenzar con esa, que es más fácil. Sí. Bueno, en primer lugar, existen las empresas de generación de propiedad estatal, de propiedad pública, donde todos nosotros los dominicanos, de alguna manera, indirectamente, ¿verdad? Somos dueños. ¿Esas son cuáles? En ese caso está la empresa hidroeléctrica de generación y está la empresa Punta Catalina. Esas son las 2 empresas que hoy por hoy son 100% de propiedad estatal. Adicionalmente están las empresas que fueron el resultado del proceso de capitalización que ocurrió en el año 99, que son 2 empresas que han venido a transformar pues la realidad de la generación. Una es la empresa Gejaina, que es una empresa que ha logrado una diversificación extraordinaria y que es puntera
en liderazgo a nivel de diversificación de su matriz, tiene todos los combustibles que mencioné al inicio, tienen carbón, tiene gas natural, tiene heavy fuel oil, tiene diésel y tienen solar y eólico. Y luego está la empresa Itabo, que es una empresa que utiliza carbón y que anteriormente utilizaba heavy fuel oil, o sea, el combustible pesado número 6. Esas dos empresas son sociedad del sector privado con el Estado Dominicano, indirectamente, ¿no? Indirectamente en el sentido de que son acciones propietarias que pertenecen, al fondo de las empresas públicas, al fondo patrimonial de las empresas públicas reformadas, FOMPER. Entonces, luego están las empresas que son 100% privadas, en las cuales están diferentes actores, tanto en la generación en base a hidrocarburos, como, o sea, de derivados de petróleo, como en energías renovables, que son las que más hoy tenemos a nivel de energía renovable. La pregunta que hacías a nivel de si somos competitivos o no, somos sumamente competitivos, por dos razones principales. Tenemos el gas natural, tenemos una terminal que es de las pocas terminales que hay en la región, que ha logrado acceder a gas natural procedente de los Estados Unidos, que es el gas que tiene el precio más competitivo. Para que ustedes tengan una idea, cuando la invasión de Rusia a Ucrania, el gas natural se disparó a un precio cercano a los $100 el millón de BTU en Europa y en Asia, que eran los precios que se estaban pagando. Acá lo más que llegó fueron a $10. Y eso se debió a dos razones fundamentales. Primero, a que teníamos la terminal donde logramos pues acceder a poder importar este tipo de combustible. Y segundo, a que se permitió la firma de contratos a largo plazo. Claro. Esos contratos que a veces se satanizan son los que te dan la estabilidad. Estas cosas hay que verlas como un seguro. Todos nosotros, creo, ¿verdad?, tenemos nuestro seguro de salud y ninguno queremos usarlo. Yo estoy esperando la primera persona que me diga que quiere usar ese. Y hay otro seguro que estoy esperando el primero que me lo diga, que es el de vida, ¿verdad? Nadie quiere usar eso. Pues si nosotros cambiamos el chip, como decía ese famoso anuncio, y hacemos lo propio en el sector energético, nosotros podemos lograr mantener esa competitividad y ser resilientes ante estos vaivenes que vemos en el mundo. Ahora se presenta una oportunidad importante con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la desregulación, la liberación de más producción de gas natural, etcétera. Eso va a presentar una coyuntura de precios que, si nosotros nos movemos rápido como país, podemos pues acceder a asegurar contrato a largo plazo para ese precio. En el otro combustible que también pues en su momento ha sido criticado y todo lo demás, pero está ahí, es una realidad, es el carbón. El carbón también disfruta de precios sumamente competitivos y eso permite que nosotros pues también tengamos con esos dos combustibles un precio que sea sumamente competitivo como nos comparamos con países similares de la región. Hago la aclaración de similares porque no nos podemos comparar ni con Estados Unidos, ni con México, ni con algunos países de Centroamérica o Suramérica que tienen gas natural, recursos, claro, petróleo, carbón, y al interno, o mucha agua, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, donde hay mucha hidroeléctrica por ahí. Entonces, eso es más o menos para responder. ¿Qué ocurre? Nosotros pudiésemos, entiendo yo, con mejor planificación, y cuando digo planificación me refiero al sistema completo, pues quizás aprovechar estas coyunturas que se presentan en los mercados internacionales, que a su vez nos permiten pues acceder a lo que ocurrió. Miren, un último dato que le doy. Con la conversión de las plantas que tuvieron lugar en el año 2020 en el este, me refiero a las plantas Quisqueya 1, Quisqueya 2 y Energas, el país se ha ahorrado en estos 4 años unos $2.500 millones por haber hecho esa conversión a gas natural. Roberto, el sistema eléctrico está compuesto por el sistema de lo que tiene que ver la generación, el sistema de transmisión y el sistema de distribución. Más o menos ese es el esquema que se tiene. Ustedes no tienen problema, porque ustedes son generadores. Es un negocio ganar. Sin embargo, yo he visto ese sector como muy despreocupado con todos los diagnósticos que se tiene sobre el sistema completo en su conjunto. Si ustedes son generadores, ustedes generan, a ustedes hay que pagarle. La línea no tiene ningún tipo de problema porque por donde pasa un kilo por cobra por el peaje de ese kilo. Sin embargo, nosotros tenemos un aspecto fundamental: subsidio
fraude, por un lado, que es tan pecaminoso como el subsidio, pero tenemos otro que es mucho más pecaminoso, que es las pérdidas técnicas. Y esa pérdida técnica, conjuntamente con el subsidio y el fraude, ronda cerca ya del 47%. Tratamos de firmar un pacto eléctrico en el 16, en medio de la campaña no se pudo. Felizmente se firmó el pacto eléctrico, pero no hay un cronograma de cumplimiento de ese pacto eléctrico, de quienes tienen que cumplir el pacto eléctrico para salvaguardar el sistema, porque al ritmo que van ustedes van a terminar perdiendo también. Si ustedes ahora están excluidos de cualquier tipo de riesgo, pero va a llegar un momento en que el único sector que no está ahora mismo en riesgo es el sector de ustedes. Pero va a llegar un momento que, si la situación sigue como va a haber una especie de una crisis encacada. ¿Qué le han planteado ustedes al gobierno? ¿Qué le ha dicho el gobierno a ustedes sobre el tema del cumplimiento del pacto eléctrico? ¿Qué se va a hacer con el tema de las pérdidas técnicas, la pérdida financiera, que es el nudo gordiano que tiene este sistema prácticamente en crisis? Sí. Mira, primero yo creo que ciertamente has hecho un diagnóstico interesante. De verdad que cada actor tiene el rol que jugar. Nosotros como generadores, pues evidentemente también asumimos un riesgo y un reto. No es tan sencillo como que me van a pagar sí o sí. Ustedes recordarán, quizá no es el caso en los últimos 12 años, pero ustedes saben que también esta situación impactó mucho al sector de generación y se vio en el rezago de inversión. Cuando tú a un inversionista le cumples, pues tú vas a ver que ese inversionista devuelve para atrás con mayor inversión, con modernización, innovación, etcétera. Solo dejar eso de lado. Y definitivamente el caso de la empresa de transmisión, también no puedo hablar por ello, que Martín Robles venga, el ingeniero Robles venga por acá. Forma parte del sistema. Sin embargo, ellos también tienen sus retos, porque tú construir líneas, construir plantas, pues es dependiendo que hay un tercero, que en este caso es el distribuidor o el cliente final, que también va a hacer lo propio. Ahora, de cara al pacto y de cara a las empresas distribuidoras, yo creo que lo mejor que ha pasado en los últimos años es que todo el mundo está de acuerdo de dónde está el principal problema. Y no es algo de los últimos años, yo creo que todo el mundo lo sabe desde siempre. Ha llegado el momento de, el gran pacto tiene que ser cómo vamos todos a resolver ese problema. Despolitizando el tema, porque los recursos son finitos. No podemos continuar destinando recursos. Y déjenme decirle, la gente piensa que estos recursos, como no lo estamos poniendo de nuestro bolsillo, creemos que no nos está impactando, pero sí, porque eso le está restando posibilidad al Estado, a todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, de dedicar esos recursos para educación, para salud, para seguridad, temas que uno aspira a que podamos nosotros tener acorde a lo que vemos en el desarrollo del país. Vemos grandes edificios, grandes carreteras, grandes obras de infraestructura. Sin embargo, mantenemos un déficit importante que, les recuerdo, es muy similar. 742 millones de dólares, 44.520 millones de pesos, es mucho cuarto. Sí. Y va a llegar un momento que el gobierno no va a poder, al ritmo que va a pagarle a ustedes. Y por eso insisto que tenemos que entre todos los dominicanos decidir eso. Y quiero acotar un poco el tema. O sea, aquí hay dos, tú mencionabas muy bien el tema. Hay pérdidas técnicas que son las que se pueden resolver con inversión, con tecnología, con infraestructura y con cambios de equipos como transformadores, etcétera. Y hay las pérdidas no técnicas, que son las que están directamente relacionadas con el hurto. Y están luego las pérdidas, vamos a llamarle pérdidas, de la decisión de subsidiar a niveles altos del tema. Y la falta en la de técnica está, importante decirlo, hay una diferencia que a mí me gusta decir siempre. Hay muchos usuarios de las empresas distribuidoras que no son clientes. Claro. Me explico. Son usuarios, están utilizando el servicio de esa empresa, sin embargo, por razones que ya han sido ampliamente dichas públicamente por los administradores de la sede, por el mismo don Celso, no tiene medidor. Ese usuario no tiene medidor. Es más, hay casos quizás de usuarios que quieren pagar el servicio, pero si yo no te mido y yo no te facturo, ¿cómo yo te hago? Porque fíjense, la facturación que hacen las empresas distribuidoras, en el 98, casi 99% la cobran. Se cobra, exacto. Y es un mito que el dominicano no quiera pagar. Ahora, el dominicano quiere pagar contra un servicio que reciba. Claro.
Y hay que garantizar ese servicio, hay que construir esa confianza, hay que construir esa credibilidad. Y por igual, porque algo que olvidé decir, todos nosotros, los que somos empleados formales, me incluyo, ¿verdad? Somos inversionistas en este sector, sobre todo en las empresas de generación, en los hoteles, a través de nuestro fondo de pensión. Cuando se retiren ustedes y el día que les toque hacerlo y el crecimiento que tiene su cuenta viene de la mano de ese crecimiento que han tenido estos desarrollos. Roberto. Entonces es el interés de todos los dominicanos, de dejar de lado este tema y sentarnos en una mesa y decir, señores, vamos a resolver. Pero ¿qué le ha planteado el gobierno? En algún momento, Roberto, perdona. No, tú sabes que hay esa parte importante. Se sentaron con el presidente, ustedes como generadores, le han expresado qué le ha planteado al gobierno, porque esto está como empantanado. Sí. Nosotros siempre hemos estado en disposición de colaborar a donde nos llamen. Cuando digo nosotros me refiero al sector privado. Estamos en la disposición de colaborar. Ya hay factores ajenos a la toma de decisiones que nosotros no podemos controlar. Ustedes saben que se hizo un intento de tratar de resolver el tema tarifario y ustedes saben lo que ocurrió. Eso yo creo que hay oportunidades de sanarlo, de subsanarlo. Hay que aprovechar esta ola que viene de precios bajos de los combustibles para ir sincerizando la realidad, porque es una realidad. O sea, lo grande de todo esto, señores, es que todo ese subsidio que hoy representa un 1.4, a veces hasta el 2% del PIB, si sumamos el subsidio a los combustibles, pues es la reforma fiscal que quería hacer el gobierno, por ejemplo, para que tengan un orden de magnitud. Pero lo más, para mí, retador es que nos estamos endeudando para pagar ese subsidio, no para invertir en cosas que puedan redundar en beneficio para todos. Y es lo que la gente quiere. La gente no quiere. Tú le hablas a la gente de que le va a subir la tarifa y se queja, y no debería de ser así. Aquí tenemos que entender que aunque tú no lo veas en la tarifa, lo estamos sufriendo en peores niveles de servicios públicos y de calidad, porque es que el dinero es finito. El Estado tiene recursos limitados y todos tenemos que poner de nuestra parte para entender cómo tenemos conciencia de esta realidad y cómo todos remamos hacia el mismo lado. Roberto, el sistema eléctrico dominicano ha venido sufriendo crisis más crisis, en algún momento superadas, lo que aparenta ser ahora. Entonces, en algún momento tuvimos problemas porque no teníamos la generación suficiente como para suplir las demandas. Ahora, ¿con qué cuenta el país? ¿Cuál es la oferta que tenemos de energía en este momento? ¿Cuál es la demanda que tenemos? Proyectada, como tú lo has dicho en este momento, proyectada a los próximos 2-3 años. ¿Cuál sería la oferta de energía y cuál sería la demanda de la República Dominicana? Mira, el parque de generación para el año 2027-2028, si todo sigue en el cronograma que está, yo estimo que estará rondando unos 6.000, 7.000 megavatios. Básicamente en la parte de derivados de plantas térmicas, vamos a decir así. A eso habría que sumarle unos casi 2.000 o 2.000 y pico, dependiendo de los avances de los parques de energía renovable. Lo que ocurre con los renovables es que no se cuenta, como dije, como energía firme, porque es interrumpible debido al recurso sol o al recurso viento. Eso para servir la demanda pico, el año pasado alcanzó cerca de los 3.800 megavatios. O sea que vamos a tener suficiente generación para holgadamente servir esa demanda que vamos a tener acá en el país. ¿Y a la fecha? A la fecha hoy estamos rondando casi los 5.000 megavatios, si mal no recuerdo. ¿Y la demanda? La demanda ahora es una época donde el clima pues incide, y las lluvias y el frío. Esta mañana, lo que salimos temprano, nos damos cuenta que hay un frío, todo eso, y la noche también, todo eso te baja la demanda. La demanda está rondando los 3.200, 2.800, depende del día. El reto sigue siendo que los veranos siguen siendo más calientes, y donde la cosa se pone interesante es hacia el verano. Y es normal. Y es algo que la gente también tiene que estar consciente. Hoy día quizás mucha gente que tiene un aire acondicionado de pronto no lo prende porque prefiere dormir con el abanico, porque no siente que existe ese calor. Pero si no lo prende.
que hay gente que tiene por costumbre, sobre todo muchos años yo recuerdo cuando los aires eran de ventana. ¿Ustedes se acuerdan de los aires de ventana? Claro. Ese ruidito en lo particular a mí me ayudaba a dormir. Claro. Me costó trabajo cuando vinieron los aires split, Claro. de uno poder dormir bien. Entonces hay gente que, por ejemplo, deja de utilizar eso, los Sí, yo aires, duermo lo prende con la- más tarde, yo duermo con la quizá. ventana abierta. Duerme con la ventana o vive en un edificio que tiene una buena ventilación. Entonces eso ocurre de aquí, yo te diría, hasta mayo, así, los días de lluvia. Los días de lluvia, pues vemos también ese impacto en la demanda. Y bueno, eso es una realidad que hay que ver. En el verano, pues la gente se olvida de eso y lo que piensa es en el calor. O nos olvidamos, no voy a decir, no voy a echar la pelota, yo soy parte de eso. Yo llego y si hace calor, pues tú te prendes su abanico, prendes su aire A esta edad acondicionado. no se puede Oh, aguantar calor, ¿no? Eso es así. Buenos días. ¿Usted entiende que la regulación favorece o favorecería la estabilidad y el desarrollo del sector generación? Claro, sí, totalmente. Yo creo que siempre, o sea, tenemos una ley que ya data del año 2001, ¿verdad? Que tiene sus oportunidades, hay que incorporar muchas cosas que antes no existían. Susana yo creo que es más experta que yo en el tema y siempre hay oportunidades para ver eso. Algo que nosotros tenemos que apuntar y acelerar es el almacenamiento de energía, porque con la penetración que hemos tenido de energía renovable y como viene planteándose el crecimiento del parque de generación de grandes plantas a ciclo combinado que no están diseñadas para estar encendiéndose y apagándose, pues tenemos que tomar todo eso en consideración y ahí entra en juego la importancia de la batería para garantizar estabilidad. Me ha gustado el programa porque es un tema espeso que a veces la gente no lo entiende y tú tienes una facilidad de explicación que hace que la gente... Has explicado la naturaleza de la propiedad del sector generación. Creo que está muy claro que nosotros no tenemos un déficit de generación. Luego la gente tal vez no entiende una parte muy importante de cómo se participa en los precios del sector generación, que es la orden de mérito. Claro. ¿Por qué se está diciendo, que es una pregunta que me están pidiendo aquí, aunque no es directamente la responsabilidad de ADIE, de por qué se dice que Punta Catalina recibió menos beneficios, para que explique un poco cómo es la orden de mérito, cómo impacta el precio de los combustibles en el precio final y cosas así que la gente debe entender, porque ustedes están satanizados. Sí. La gente cree que los generadores son una suerte de gente, que lo quieren todo, que lo perciben todo y no entiende que es un juego de yo participo generando, tú participas transmitiendo y así. No, y asumir. Y que impacta la cadena completa. Y asumir riesgos importantes, porque son inversiones de muy largo plazo que requieren de grandes capitales que confían en el país para hacer estas inversiones. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, yo mencioné anteriormente que la generación eléctrica procedente de hidrocarburos, pues depende de las importaciones que hagamos de estos combustibles y de la matriz que en ese momento nosotros tengamos. Al inicio de la conversación explicaba cómo hemos evolucionado. Antiguamente, el grueso de la generación nuestra estaba concentrado en dos tipos de combustibles. El heavy fuel oil, el búnker, el número 6, es un combustible pesado, es un combustible negro, vamos a decir así, que era el que utilizaban la mayoría de las plantas generadoras de entonces, y adicionalmente está el diésel, el mismo diésel que usted usa en sus vehículos, quizá un poco más refinado, con menos contenido de azufre, más óptimo, más limpio, por eso es un poco más caro, que en su momento, hasta quizá la guerra de Irak y eso, el precio era sumamente competitivo. El precio del diésel, yo recuerdo que, bueno, vamos a irnos mejor más hacia atrás, el precio de un barril de petróleo en esa época era $15, para que el radio escuche y los televidentes tengan una idea. Entonces todo eso está relacionado. En el año 99, cuando se hace el proceso de capitalización, se decide por establecer dos mercados. Un mercado de contrato, que es donde el generador se pone de acuerdo con un comprador, en este caso, y principalmente el distribuidor, para a largo plazo acordar cómo va a funcionar esa relación suplidor-cliente del precio de energía. Un precio que sale de la combinación de dos factores. El costo del combustible, que varía porque no es fijo, y la eficiencia térmica, o sea, la eficiencia en la cual tú vas a convertir ese combustible en electricidad.
Como decía el ejemplo anterior del aire acondicionado, el aire de ventana era mucho más ineficiente que el aire split inverter que tenemos hoy día. Pues lo mismo ha ocurrido con la generación. A veces se habla de que no hay generación, bueno, lo que pasa es que la energía más cara es la que no se tiene. Entonces hay generadores que todavía operan, que están ahí para eso, para emergencia, y te va a costar más caro en ese momento, pero es algo puntual. Y como digo, la energía más cara es la que no se tiene. Entonces en ese momento el operador del sistema o el gobierno o el tomador de la decisión tiene que decidir, o doy apagón o opero esa planta. Entonces eso es uno. Luego está el mercado de ocasión o el mercado spot, que es lo que tú mencionabas. Es un mercado. Ese mercado, el generador básicamente dice, mira, este es mi precio de energía que resulta, vuelvo a recordar, de la combinación de la eficiencia térmica y del precio al cual yo adquirí ese combustible, y me sale un precio. Eso se ordena de acuerdo al precio del más barato al más caro. El que tenga el precio más barato va a ser el que primero va a ser llamado a operar o a despachar, y el que va a ser el que opere, el que tenga el precio más caro, más alto, pues va a ser el que ocupará un lugar en esa lista mucho más alejada. Esa lista puede dejarte fuera del despacho porque el sistema sencillamente cumplió con su requerimiento de demanda en ese momento y tú te quedaste fuera. Y hay generadores hoy que están fuera del despacho. Pero si entras a despachar, entonces la tarifa va a ser la más alta. Si entras a despachar en ese mercado que hoy por hoy lo que representa es menos del 20% de la energía que se transa, el grueso está contratado, pues ese va a fijar el precio de todo el que entró antes. Ahora, eso tiene su lógica. ¿Por qué se hizo eso? Y es probado en muchos lugares. Eso se hace para tú motivar a que venga otro inversionista, instale una planta más eficiente y te desplace a ti. Porque el costo está directamente, es proporcional al, digamos que, a los costes operativos. ¿Cómo se, por qué yo lo pongo más barato que tú? No, es que no se pone, es que sale de esa combinación. Si yo compré hoy un gas natural que me costó $8 el millón de BTU. Ese es el precio combustible. Ese precio es mi precio de combustible. Y eso es auditado, eso es fiscalizado, eso es visto. Ahora, eso yo lo combino con la tecnología de generación eléctrica que yo tengo. Hay tecnologías la eficiencia de la máquina que te permite tú convertir ese combustible a 10 kilovatios hora. Hay otra que te dice que son 7. El que lo hizo a 10 es más eficiente convirtiendo ese combustible que el que lo hizo a 7. Por ende, tu precio va a ser más bajo. No va a ser más bajo. Al que es más eficiente, más bajo. Entonces eso te coloca a ti en los primeros lugares de esa lista que mencionaba Susana. Entonces, cuando se menciona... competir por producir más barato para que te llamen. Ya entendí, me imagino que muchos de los que nos están escuchando también, porque el tema es bien complejo. Entonces, es un mercado, y en muchos mercados, lo que pasa es que aquí hemos tenido, pues, la historia ha incidido en que eso se desarrolle como debió haberse desarrollado. Pero acá hemos visto ejemplos de eso. Cuando yo mencioné el ahorro que ha representado las conversiones que se hicieron en el año 2020, es porque esas conversiones bajaron el precio del mercado spot. Claro. Entonces te baja el primero de la lista y hay límites también. No es que tú puedes fijar el precio sin límite, hay un tope también de lo que puede ocurrir, porque si no, imagínate, sería un incentivo perverso para ponerse de acuerdo y decir, mira, vamos a dejar eso ahí para que yo me gane ese dinero de manera fácil. No es así. El sistema audita, fiscaliza, se piden las facturas de los proveedores de los combustibles, que son proveedores internacionales de reputación comprobada, y están las tecnologías de los diferentes fabricantes, que son también fabricantes de renombre internacional, que son únicos. Esto es un sector pequeño. Lo que pasa es que quizás se ha complejizado, se ha hecho más difícil, se ha satanizado, como decía Susana, pero yo, aunque estoy aquí como representante del sector, pido que la gente se eduque, que conozca, que pregunte, y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo, cualquiera puede ir hoy a Google o a cualquier buscador, para no darle publicidad solo a Google, de internet, y buscar, mira, mi planta es de motores, o mi planta es una turbina de gas, o es un ciclo combinado. ¿Cuál es la eficiencia térmica de acuerdo al fabricante? Tanto, 7000 BTU, o lo que sea.
Bueno, lo otro que voy a hacer, voy a entrar a Bloomberg o voy a entrar a Platts o voy a entrar a cualquiera de estos buscadores especializados en temas energéticos y voy a ver el precio del gas natural. Tú dijiste otro precio del tema, gas natural, Roberto. tanto. Y con eso, solo para concluir, Susana, y con eso yo lo veo. Y eso es público, eso no se lo inventa nadie, eso no lo inventamos ninguno de los generadores eléctricos. Eso está ahí para verlo. Tú dijiste otra cosa importante que es también algo que la gente no entiende, que si tú tienes mucha energía renovable, no gestionable, porque es verdad, sabemos que es intermitente, tú tienes ya una planificación en base a esa energía renovable, pero no se produce esa energía renovable y tienes que llamar las otras tecnologías tradicionales. Hay algunas máquinas, sobre todo ciclo combinado, que no pueden responder tan rápidamente a la llamada, ¿verdad?, del planificador. Explica un poco eso, porque hay gente que no entiende. Pero ¿cómo va a ser? Pero, bueno, hay restricciones técnicas. ¿Por qué? Es que hay máquinas que tú no puedes hacerle un arranque negro, o sea, explicar para que la gente entienda eso también. Bueno, hay dos principales quizás de la parte termoeléctrica, ¿no? De derivado de petróleo, hay dos tecnologías que son muy comunes. Los motores de generación eléctrica, que sencillamente son una fuente de generación que es bastante versátil, no necesariamente se puede decir que es la más competitiva, pero sí ha tenido sus avances y ha logrado ser bastante competitiva dentro del ámbito de eso, pero nunca competitivo como un ciclo combinado. Luego están las turbinas. Las turbinas pueden ser ciclos simples, es decir, y lo voy a simplificar, tú echas combustible una vez y generas, si son 100 megavatios, tú generaste esos 100 megavatios en esa turbina. Luego están los ciclos combinados. El ciclo combinado es agarrar una turbina de gas, tener una recuperadora de los gases que emite esa generación en base a la turbina de gas y acoplar o tener a la vez una turbina de vapor. ¿Eso qué significa? Con esos gases que yo recupero, yo muevo esa turbina de vapor. Entonces, volviendo al ejemplo de que yo le eché combustible a esa turbina de gas para generar y me generó esos 100 megavatios, en el caso de la turbina de gas a ciclo combinado, me va a generar los mismos 100 del que le puse, más esa recuperación que es gratis, vamos a decir así, que va a ser mucho más eficiente. En ese caso, pon tú que serían 130, 140 megavatios, dependiendo de la tecnología. Ahora, para tú hacer ese proceso, en un motor tú no tienes ese problema. Y si fuera una planta a ciclo simple, tú no tienes ese problema. En las plantas a ciclo combinado, que son plantas que son muchísimo más eficientes, tú no puedes hacer eso de manera rápida, de manera instantánea. ¿Por qué? Porque tienes que tener un acondicionamiento de la turbina, tienes que generar esa capacidad suficiente para emitir ese vapor que a su vez va a ser recuperado en una recuperadora para mover la turbina de gas, y son procesos que te toman 4, 5, 6, 7 horas dependiendo del fabricante, dependiendo de la tecnología. Cuando tú tienes un parque de generación diverso como el que tenemos nosotros, donde las renovables han penetrado bastante, donde no existen en la mayoría de esas renovables soluciones de almacenamiento todavía, porque se está trabajando en eso, pero no la tienen porque no era exigido, no era necesario, pues si a ti se te van 500 megavatios y tú tienes esos ciclos combinados apagados. Se te van porque son renovables, claro, porque el sol, el sol o no había viento. O no, exacto. Pero es más retador en la parte solar que en la eólica. En la parte solar, pues evidentemente pasa una nube. Entonces, ¿cómo tú respondes? Cuando esos megavatios se salen del sistema, pues definitivamente no. El operador del sistema tiene que ir apagando plantas, tiene que ir llamando plantas, y se hace bastante complejo la operación cuando tú no tienes forma de hacerle frente a esas situaciones normales que ocurren, de que pasó una nube y se te fue la generación solar sin tú tener una batería que te compense en algo para que el sistema pueda garantizar su confiabilidad en su operación. Entonces, es un reto que yo creo que estamos todos conscientes de que hay que trabajar, y es la única manera de tú resolverlo. Pero el ciclo, como digo, hoy es técnicamente imposible tú poder garantizar una respuesta instantánea. Porque lo que pasa es, de nuevo, nosotros todos queremos que la energía permanezca todo el tiempo. Nadie quiere que esté... que sea intermitente. Que falte, ¿no? Aunque hemos visto, yo decía que era fortuito lo que pasó hoy y este programa, lo que pasó en el aeropuerto de Londres, pero en las últimas semanas vemos lo ocurrido en Panamá y lo ocurrido en Chile. Países donde ustedes no han escuchado
los retos que quizá tenemos en otros países y sin embargo también tuvieron situaciones que son normales, son situaciones que pueden pasar. Digo normales dentro de la complejidad que tiene la operación de un sistema energético y donde puede pasar muchas cosas que si tú no estás planificado. Por eso nosotros de ADIE insistimos en la planificación. La planificación es clave para nosotros garantizar la pregunta que hacías al respecto de cómo nosotros estamos haciéndole frente a la demanda. Cómo nosotros estamos haciéndole frente, porque no es solo la demanda de generación, yo tengo que tener línea de transmisión para sacar esa energía y llevarla luego en línea de distribución, pero hay que tener subestaciones y hay que tener transformadores con la capacidad suficiente para hacer eso. Entonces, yo exhorto de nuevo a que estas son cosas que podemos seguir comunicando. Tú has mencionado mucho la ver. empresa de transmisión. Parece ser que los generadores se sienten conformes con las inversiones que ha hecho la empresa de transmisión, porque si tú no tienes transmisión, sin transmisión no hay. Mira, lo hemos visto en muchos proyectos renovables. Sí, lo que ocurre es que ciertamente en algunos casos hay cuellos de botella, hay oportunidades donde quizás el proyecto de generación ha ido más rápido que la transmisión. Y eso viene de la mano de nuevo de la planificación, pero también hay que estar consciente de cuál ha sido el uso de recursos de esto y cuáles son las necesidades que hay. Entonces yo creo que una práctica que en el pasado ha dado mucho resultado positivo en el pasado y en el presente, porque creo que se han hecho algunas, es hacer esas alianzas entre la empresa de transmisión y el privado, donde se construye y luego se recupera a través del mismo peaje. Entonces eso acelera y facilita que se hagan estos proyectos y que se pueda enfrentar. Están al día los generadores con el peaje de transmisión. Sí, todo. Bueno, todo lo que estamos en ADIE estamos al día. 100%. Eso es muy importante. ¿Cuántas empresas ya finalizando están bajo ADIE? Hoy día para que la gente conozca un poco. Hoy día ADIE tiene, te diría que el 100% de las empresas de generación privada son miembros o pertenecen a ADIE de generación privada térmica. Y yo te diría que poco a poco se han ido sumando las de generación renovable, que también tenemos varias empresas importantes que se han 10, sumado. 15, 20, sí, ¿cuántas son? Hoy día somos 13 miembros y creciendo. ¿Y la empresa de transmisión es suficiente como para transmitir toda la energía que ustedes están generando? Bueno, hoy día de lo que hay, sí. O sea, para que ustedes entiendan, no se hace ningún proyecto de generación si la empresa de transmisión antes no te da la no gestión y no te facilita el acceso a su subestación, a su red particular. Sí, hasta ahora sí. Okay. Sí. Bueno, hemos conversado con Roberto Herrera de ADIE. Creo que ha sido una importante entrevista porque la gente va entendiendo un poquito más. Presentar los acompañantes. Presenta a los acompañantes, Roberto. Bueno, no estaba en el libreto, sí, pero bien. Ok. Me acompañan dos colegas, Carlos y Elena, que nos apoyan también acá en estos afanes. Esa carita de Carlos, tú la conoces, ¿verdad? Regresamos al gobierno de la mañana. Estamos hablando con Roberto Herrera de la Asociación de Industria Eléctrica Dominicana. Mira, tú hablabas de la matriz de generación. Aquí estoy yo viendo la participación. Y bueno, y hay como un buen lobby con las renovables y todo, pero a la hora que tú vas a buscar estabilidad, planificación, garantía en un mercado como este, un mercado emergente, o sea, nosotros somos un país en vía de desarrollo, porque quieren a veces vendernos a nosotros que somos un país desarrollado. 71.1% representa el carbón y el gas natural. El carbón mineral es 41.4%, veo la participación en la matriz, o sea que mejor aumentó un 1.3% de la participación. Y yo quisiera que tú me hablaras de eso, porque hay mucho, ¿verdad?, mito sobre renovables, sí, pero tú necesitas también energía barata y tú necesitas, si haces una buena gestión de tu operación, despachar tu Punta Catalina, que te la apunte, que es un precio barato. Correcto. Sí, yo creo que ahí se refiere mucho a lo que mencioné anteriormente, el hecho de que en algunos momentos en el día pues penetren las renovables en la manera que lo vienen haciendo, pues causa, al igual, yo no hablé de la tecnología de las plantas a carbón, pero es muy similar al ciclo combinado, también tienen sus tiempos y sus procesos y no pueden tampoco salir introspectivamente como pudiese ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El operador del sistema, cuando hay un exceso de generación de renovables, tiene que tomar una decisión, o baja
la generación renovable le dice a ese generador, mire, no puede ahora mismo usted inyectar energía porque eso va a causar que yo tenga que sacar de servicio plantas que son base en el sistema y que son las que están operando el resto del tiempo cuando estas plantas renovables no funcionan. Y ese es el dilema que está ocurriendo hoy. Hoy por hoy, en momentos en los cuales hay mucha generación de fuentes renovables, eso ocurre en el día, por el sol, evidentemente. En momentos en el día, el operador del sistema se ve en la disyuntiva de decirle a un generador en particular, usted tiene que bajar a su mínimo técnico. El mínimo técnico quiere decir el mínimo que usted puede operar antes de apagar esa planta generadora y generar un problema después, porque como hablamos, hay un parque de generación hoy que sus plantas base, las que operan a gas natural, los ciclos combinados, que hay varios ciclos combinados en operación, no pueden salir y arrancar tan rápido como lo haría, por ejemplo, un motor. Entonces, en la planificación del sistema quizás pudo ver. Que iba muy rápido. Lo que tú le estás diciendo es que yo tengo energía renovable para despachar, pero si yo meto esa energía renovable, yo tengo que apagar aquellas plantas que no pueden entrar rápido, porque a veces la gente no se entiende eso. ¿Y por qué? Si habiendo energías renovables, la gente cree como que, bueno, energía, sol, y la mando por ahí ya. Si yo la mando y yo tengo que apagar esas plantas base, que son las que me van vamos a decir, a responder en un momento en que las renovables no puedan despacharse, entonces yo voy a ocasionarle un posible problema al sistema. Así es eso, ¿verdad? Así es. Porque hay gente que no entiende eso. Eso se puede mitigar en parte con baterías. Digo en parte porque para tú poder garantizar la confiabilidad que requiere el sistema, tendría que tener el 100 o 150% de baterías respaldando eso. Que son muy caros, ¿verdad? Entonces eso al final también hay que ver el tema de los costos. Uno ve comparaciones con otros países. Son países que tienen otro tipo de problemas, pero que también decidieron subsidiar grandemente estas tecnologías, y es lo que la hace que puedan ser competitivas. Pero si tú le quitas esos subsidios, no son competitivas. Entonces tú hablas, bueno, hice esta inversión en renovable, pero tuve que agregar la batería para garantizar la firmeza, la confiabilidad del servicio. Entonces ya tu costo no es el mismo que el que tú inicialmente pensabas iba a ser. Pero volviendo a la particularidad del sistema, entonces el operador tiene que decidir en esos momentos donde hay un exceso, vamos a decir, de generación renovable, tiene que decidir, o yo paro la entrada de generación renovable y les digo, mira, baja tu producción o no entres en este momento, o yo tengo que sacar plantas grandes del sistema que en su momento te puede generar otro tipo de problema, porque si hay una interrupción durante el día o cuando ya sabemos que el día está concluyendo, pues tú tienes que arrancar esas plantas para hacer las condiciones y tenerla lista a inyectar y reemplazar esa energía de fuente renovable. Roberto, tú hablabas ahorita de la demanda de energía pico que se produce en verano. Sí. Y hablaba de la demanda que ustedes pueden suplir. El miedo en la población siempre es que en el verano vienen los apagones, vienen las excusas por demás, de que estamos en verano, de que tenemos una demanda muy alta, que el pico ha subido mucho. O sea, ¿qué hace la gente ahora? ¿Qué espera la gente de ustedes en el verano? ¿Tú le puedes dar una buena noticia o le vas a decir que aguante? Me quitaste la pregunta. Pero ¿qué tú le vas a decir a la gente? Desde el punto de vista de generación, nosotros pues nos planificamos para estar todos disponibles en esta época, sobre todo que comienza a partir del mes de mayo. Cuando digo disponible, me refiero a que estos son los meses donde la demanda baja, donde nos coordinamos todos y hacemos los mantenimientos que son necesarios. Ahora, uno hace su mantenimiento y se prepara para eso, pero en la operación son máquinas. Puede ocurrir alguna situación ajena a lo que nosotros queremos. Dejando eso de lado, las autoridades... Que no es excusa, ¿verdad? ¿Perdón? Que no es una excusa. No es una excusa porque es innegable que tú puedes tener una situación, o tú tienes, o todos nosotros, y uso de nuevo el ejemplo del carro, hay un día que tú amaneciste y el carro no te prende, por lo que sea, pues puede ocurrir, aunque tú le des su mantenimiento, aunque tú hagas lo que hagas,
te puede pasar. Entonces eso, las empresas estamos preparadas para hacerle frente y tenemos inventario. Porque ese tenemos otro rápido, mito, sacaron, eso es buena la pregunta de Fernando, sacaron tal planta, es un mito hasta de gente que conoce el sector, la sacaron para despachar o porque no le pagan. Eso es bueno que tú expliques cuáles son los mantenimientos programados, los correctivos, que la gente entienda. Miren, y si le conviene a un generador sacar la planta. El negocio del generador eléctrico es general. Día que yo estoy apagado, día que yo no estoy generando ingresos. Entonces, el que piense que eso se hace a propósito, se hace porque uno quiere o por molestar, está equivocado. Eso es uno. Dos, todos los equipos, dependiendo del equipo del fabricante, tienen las horas de operación, horas equivalentes de operación. A la X cantidad de horas, tú tienes que dar un mantenimiento. Lo mismo ocurre en los carros. ¿Cuántos kilómetros tú tienes que dar un mantenimiento? Bueno, cuando tú compras el carro nuevo, a los 1,000 kilómetros la primera vez que tienes que ir, después a los 5,000 y después cada 5,000, 10,000, dependiendo del fabricante, te dice la cantidad de veces que tienes que ir al mantenimiento. Compramos carro. Lo mismo ocurre en las plantas de generación eléctrica, con la particularidad que acá tú tienes lo que son los mantenimientos menores, que es cuando tú vas a cambiar el filtro del aire, el filtro del aceite, qué sé yo qué, y los mantenimientos mayores, que es cuando tú alcanzas una cantidad de horas equivalente de operación X, dependiendo de la tecnología, donde ya tú tienes que hacer reemplazos mayores de partes importantes para tú volver a garantizar la confiabilidad en la operación de esa planta. Roberto, ustedes están asociados, dice, tienen unas 13 empresas en la asociación, es un gremio empresarial. Si la mente no me equivoca, confirmen el número. Yo supongo que en un escenario de esa naturaleza ustedes tienen una serie de requisitos y de estándar para que una empresa X o determinada entre dentro de la asociación, sobre todo lo que tiene que ver el nivel de responsabilidad social empresarial en materia de contaminación ambiental. Correcto. El tema de la planta de los negros está dentro de esas asociaciones. ¿De la planta? La generadora de los negros de ASO. Hay que vendrá a los negros de ASO. No. ¿Cuáles son esos? Lo felicito. La Balcasa. No, al día de hoy no son. No lo miembros, felicito. Pero si no está dentro de los negros de ASO, si no está esa Balcasa, permítanme felicitarlo a ustedes. Y ojalá mantengan ese estándar de calidad y que hayan una serie de requisitos específicos a las empresas generadoras en el cumplimiento, sobre todo de eliminar la mayor cantidad de contaminación ambiental posible. Sí. Si no está esa planta, porque, óigame, a veces cualquiera puede venir aquí a generar, pero involucra al sector completo. Y qué bueno que ustedes hayan marcado la diferencia y la dejen fuera. No, nosotros, vamos a ver, nosotros no solicitado todavía. Pues evidentemente, aunque lo solicite, supongo que no va a entrar. El que solicite y cumpla con los requisitos que tiene la ley, pues si tiene su licencia ambiental, pues nosotros no somos quienes para decirle que no. O sea que Roberto, ¿qué piensan? ¿Perdón? Si está instalada, ¿la tiene? No necesariamente. Pero Roberto, hablamos de legislación, pero cuando a la gente le dicen, bueno, hay regulación, hay legislación, hay que cumplir, la gente entonces se agarra. En este momento, ¿las regulaciones son suficientes para hacer un sistema energético lo suficientemente efectivo, eficiente, rápido y que el dinero rinda? O sea, necesitamos más regulaciones, necesitamos más cumplimiento. Yo pienso, como dije anteriormente, es una ley y unos reglamentos que ya datan de muchos años. La superintendencia ha venido haciendo un trabajo actualizando, modernizando algunos de ellos, pero sí hay oportunidades, entiendo, para hacer. Específicamente no te puedo decir, Diurka, ninguna en particular, pero sí hay temas que han evolucionado. Pero que dependen del Estado, esas regulaciones dependen del Estado, sí, claro. Dependen de los suplidores, dependen de los consumidores o de todo el mundo. El regulador es el Estado. Sí. Nosotros y es un sector muy regulado. Mira, lo que hay que tomar esas mejores prácticas y ver qué ha funcionado y cómo tú mantienes lo que funciona, modificas lo que quizás necesite ser modificado y adicionalmente incorpora cosas nuevas, lo que hablábamos de almacenamiento de energía, de las tecnologías que están entrando, cómo tú modificas eso. Miren, hay muchas cosas que están pasando que el cliente no ve. Rosa, tú preguntabas anteriormente al respecto de qué va a pasar en el verano. Sí. Las autoridades han dicho, nosotros tenemos retos, pero no porque ellos no quieran. Es que sencillamente ha habido un rezago de inversión
en la transformación de la infraestructura de esas empresas. Entonces, si el transformador de esta zona está dedicada a servir a nosotros que somos 10 que estamos aquí ahora, pero mañana somos 20, no va a dar. Entonces, aquí hay un factor importante que hay que saber. No necesariamente la información está en las manos de las empresas distribuidoras, porque sencillamente, y lo han admitido, no tienen cómo tener toda esa información. Entonces, por ejemplo, cuando tú solicitas un contador, hay gente que miente en la solicitud. Claro, de los equipos Dice, que tienen. mira, yo lo que voy a demandarte son 2 kilos. La empresa se prepara para garantizarte, suplirte esos 2 kilos. Ahora resulta que lo que te va a demandar son 10. Y así como ese, hay miles de gente haciendo lo mismo. No quiero generalizar, pero eso ocurre. Entonces, ¿cómo la empresa tiene, sin tener la información, posibilidad de garantizarle el servicio a ese cliente? Es imposible. Sí, lo mismo ocurre con la dinámica que está pasando ahora. Si hace su inspección bien, no es posible. Miren, por ejemplo, ahora, toda esta posible. electrificación que está ocurriendo en el mundo, lo estamos viendo con los centros de data, los famosos data centers para la inteligencia artificial, la demanda que tiene de procesamiento de datos, eso está volando en el mundo, ¿no? Pues acá igual, acá ahora, por ejemplo, y nosotros ya a nivel, cambiándome el sombrero, apoyamos el tema de los vehículos eléctricos. Eso no existía antes. Entonces es una demanda nueva. Es una demanda que... Pero ustedes son felices con eso. Claro, pero lo que quiero decir desde el Porque punto... si ustedes venden más. Desde el punto de vista de la realidad del sistema. ¿Está el sistema preparado para aceptar eso y servir eso? ¿Está el sistema preparado para... Ahora, con la decisión que ha habido en los últimos años de servir toda la demanda, no obstante las posibles quejas que puedan ocurrir, pero sí se hace, eso es cierto, eso es innegable. Es un problema, Además, el que tiene la oportunidad Roberto, de viajar y viene de noche, usted ve el país iluminado, señor. Roberto, eso es una yo realidad. te quiero volver a meter en tu generación, porque yo sé que es un tema de verdad. Le están pagando, están tranquilos. Un tema que todo termina en la provisión del servicio. Somos 14 miembros, al miembro que deje fuera. Qué bueno, no porque 13 da mala suerte. No deje el miembro fuera nunca, Roberto. El miembro hay que meterlo bien. Pero mira, él inteligentemente. Lo bueno es que los negros están fuera. Gracias a Dios. Él, de manera inteligente, solamente dio un número. Él no mencionó nombre. Qué bueno, Roberto, que dejan a los negros Que fuera. no, ese es el Roberto, 14. Felipe tiró un yaguazo. Un yaguazo. Y es verdad, y tenía razón. Técnicamente, ¿cuál es tu opinión sobre esas plantas flotantes, mercantes? ¿Tú crees que la capacidad de generación que tiene ya el país requiere esas plantas mercantes, flotantes? Mira, ¿tú crees que era necesario? Las plantas flotantes tienen sus bondades. Tienen su bondad y tienen su momento. Es innegable que en muchos casos esas plantas son una fuente rápida de resolver un problema, porque cuando tú, por quizás la planificación no óptima del sistema, llegaste a una situación donde, para evitar la preocupación de Fernando de que tú no tengas el problema de suministro, pues tú tienes que resolver de una manera. Pero esa planta la incluyeron dentro de lo que fue la producción de generación en los últimos 4 años. Correcto. Todo el mundo sabía cuando se hizo el estudio de impacto ambiental de esa planta. Todo el mundo sabía lo que implicaba ahí en esa zona, que era una área protegida. Bueno, yo no puedo opinar porque no. Ya, exacto. Esa parte no pero sí me pero yo lo que interesaba puedo decir saber es que si el sistema necesita barcazas. Cuando hay si va a huracanes, necesitar otra de barcaza en el corto plazo. de pronto, cuando ahora, por ejemplo, que el sistema pues tuvo estas licitaciones de estas plantas de generación a ciclo combinado, que fueron las que ganaron tanto en el norte como en el este del país, pues tú tienes ya un programa donde vamos a tener casi 2.000 megavatios de nueva generación a base de ciclo combinado. Ahora, vuelvo y repito, esto representa un reto de cara a la penetración que han tenido las renovables en el sistema, un reto operacional que hay que hacerle frente. Ahora bien, si nosotros continuamos, y alguien preguntaba el tema de la posible venta de energía, lo más fácil sería, ojalá que nuestros vecinos pues resuelvan sus temas y nosotros podamos suministrarle a ellos, que es el más fácil. Haití a tener una interconexión y luego otros mercados. ¿Y tú ves eso a corto plazo? No.
Bueno, ojalá, si tuviera esa bola de cristal, te diría, pero yo soy un optimista, yo pensaría que ojalá que sí, que haya un cambio. Para el Tengo ¿Ustedes están contentos con el gobierno ahora, verdad? inquietud. Dale. Mire, de los generadores privados, por ejemplo, ¿cuál usted entiende, que se ha mencionado mucho generación ahora mismo, cuál usted, señor Roberto, o ustedes como Está entrando asociación- don Bienvenido Rodríguez, que se une aquí a nosotros. Sí, decías, Claro, y sí. ¿Cuál de esos? ¿Cuánto conocimiento? Bueno, don Bienvenido saludando a nuestro invitado, pero de esos generadores privados, ¿cuál usted entiende que serían el combustible o la tecnología más efectiva o más conveniente de los generadores privados? Es innegable que el gas natural, y todos los generadores en su gran mayoría se han movido hacia el gas natural. Sin embargo, hay que reconocer, como dije, el que hizo su inversión cuando la tecnología era la que existía en ese momento, no había una terminal de importación de gas y su planta está hábil, está disponible, hay que pensar como una planta de emergencia. Para que nosotros en algunos sistemas, ¿verdad?, pensamos que las plantas de emergencia son las Exacto. plantas de verdad, pero todo sistema tiene que tener plantas de emergencia para hacerle frente a situaciones donde tú requieres rápidamente llamar a esa planta para compensar cualquier salida de otra planta o cualquier salida de causa por que pasó una nube por un parque Cuando solar. hicimos Y algo importante- esa terminal y ese gasoducto, o sea, no se veía tal vez la importancia que iba a significar No, eso. inclusive, ese proyecto fue una apuesta, hablando de apuestas, Fernando, ese proyecto fue una apuesta importantísima que le costó el puesto a mucha gente en esa empresa originalmente, porque el precio del gas se duplicó en ese momento y dejó de ser competitivo. Y algo importante quiero decir, solo para concluir algo importante la idea. Esa misma entrada y salida de las plantas, es bueno que se sepa, esas plantas no están diseñadas para estar en ese entra y sale, ese yoyo que a veces Para no trabajar han forzado. continuamente. Y eso genera, ustedes, me imagino, mucha gente ha escuchado, no es para que nadie coja miedo con esto, pero ustedes saben que los momentos más críticos, cuando uno está volando, y yo no soy piloto, pero ustedes dicen, Claro. es el momento del despegue y el de aterrizaje. Totalmente. Bienvenido, usted y yo que nos hemos juntado muchas Seguro veces en que sí. aviones. Ese es el peligro. Arriba no importa. Entonces, lo mismo ocurre con estas turbinas a ciclo combinado. Los principales riesgos están al momento del arranque y al momento O de la apague. salida. Ok. ¿Qué ha pasado? Y lo voy a decir aquí porque yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Eso no ha pasado inclusive a nosotros. En una de nuestras plantas a ciclo combinado no ha ocurrido que cuando nos sacan, cuando volvemos a entrar, ahí se hace una válvula, porque el sistema no está diseñado para eso. Esa planta está diseñada para operar de manera base, no está diseñada para estar entrando y saliendo. Entonces hay que tomar una decisión, o tú la dejas operando o tú la sacas de operación Roberto. un tiempo suficiente, pero no puedes estar llamándola. A veces te llaman, mira, hay que salir 3 horas, porque en esas 3 horas que tú necesitas, óyeme, está bien, tú puedes hacer eso con un motor, en una barcaza, en tierra, lo que sea, pero no lo puedes hacer en un ciclo ¿Y combinado. cómo tú evalúas el despacho que está haciendo, verdad? Y la planificación, el organismo coordinador. ¿Te No sienten quisiera bien? estar en sus zapatos porque deben de estar, en tanto ellos como la empresa de transmisión deben de estar en un momento bastante complejo porque no es fácil. Roberto, el alza del dólar últimamente, ¿cómo los afecta? Bueno, afecten los costos. Como yo dije anteriormente, los combustibles son importados y se pagan con dólares. Y eso, el dólar evidentemente tiene un impacto. Por eso es importante cuando se habla de los temas tarifarios que todos esos componentes van ahí. Y eso no se toca desde el año 2011. Esa subida del dólar no afecta directamente al usuario. Hoy día no lo ¿En está la facturación? afectando. Hoy día no lo está afectando porque se ha tomado una decisión de no tocar la tarifa. Entonces Entonces se va a está no tocar nada. el generador. Explícale, y no tocar la tarifa, tampoco reconoce el precio real del combustible. Correcto. Entonces Explicarle a él. ese es un costo que asumen los generadores extra. No. El Estado. ¿Cómo es que funciona? Es una decisión No, que el pero Estado. si sube el dólar, Correcto. y ustedes tienen que pagar más, ¿verdad? Correcto. Es lo que tú acabas de Correcto. señalar.
Entonces, como generadores, ¿eso no le dispara a ustedes los costos? Totalmente. Sí. Lo que pasa es que se tú lo cobras, transmiten al gobierno, se le lo transfieren transmite al que compra esa Al energía, mercado. ya sea el mercado o la empresa distribuidora Ok. del área donde A la- uno Pero Ahora, en lo que él está porque al diciendo no se reconoce ese costo verdadero en la tarifa y el Estado tiene Que un asumirlo, déficit. claro. Por eso hay un déficit operativo y un déficit porque el Estado está cubriendo una diferencia Sí. de precio que no la está reflejando en la tarifa. Y miren, usted me está dando una oportunidad de lo que yo siempre he querido decir y lo voy a decir. Dígalo. aquí. Aprovecha. Se habla muchísimo de que el subsidio que ahora son 1.800 millones, qué sé yo, que sencillamente cuando usted agarra y calcula, eso no es más que el aumento del precio del petróleo y la devaluación del dólar. No es que necesariamente han aumentado los niveles de pérdida, que lo han hecho, sino que a nivel monetario es un reflejo de la devaluación del peso dominicano y del aumento de los precios del petróleo. Lo más No obstante, significativo, y por eso yo hago mucho énfasis, hubiese sido peor si nosotros no hubiésemos diversificado la matriz energética, Claro, como porque se ha era más hecho, dependiente con el de- gas natural, Pero- y hay que reconocer el rol que también ha tenido el carbón. Yo siempre lo he dicho públicamente, Oye, ahí- amén de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo en la tecnología por el tema de las emisiones Hoy a la hay una atmósfera. combinación favorable, porque es verdad, el dólar ha subido, pero entonces los precios del petróleo se han desplomado, están en un 67 Y el gas el natural barril está hoy. Sí, pero le voy a hacer un ejemplo. Cuando esto comenzó, yo decía, y vamos a redondear, el precio del petróleo del barril eran $20. 20. Ah, ok. Y el subsidio ese año eran $600 millones. Hoy está en 60. Estoy haciendo matemáticas fácil, rápido. Sí, sí. Y el subsidio son 1.800. 3 por 6, 18, ¿verdad? Sí. O sea, de $20 que era el barril, pasó a 60. En el interín, lo que ocurre es que esto no es permanente. Yo recuerdo, y ustedes lo recordarán, muchos de ustedes. Señor, el año 2008, el barril del petróleo llegó a ciento y pico de Ciento y dólares. pico. El diésel que nosotros en una de las Sí. plantas nuestras generábamos en diésel era $147. Y por primera vez, lo digo muy responsablemente a título personal, yo vi una genuina preocupación para resolver el problema ahí mismo, de los temas que tradicionalmente no han sentido. ¿Y qué pasó? Al mes siguiente los precios comenzaron a bajar, se acabó el problema. ¿Y cuál era el Ustedes- problema? ¿Cuál era el problema que tú entendías? Bueno, que el podía- problema era que no se estaba generando conciencia en los costos que están detrás de generar un kilovatio de electricidad, que es a lo que nosotros no controlamos ninguno, es la realidad, que hemos sabido paliar gracias a las inversiones que se han hecho tanto del sector público como del sector privado en diversificar esa matriz. Eso es lo que yo creo que ha marcado la gran diferencia, porque si no, aquí yo no sé quién, si a nosotros se nos hubiese, señores, yo les dije ahorita, de $10 el millón de BTU, que quizás fue lo máximo que se pagó en la crisis después de la invasión de Rusia a Ucrania, por el gas natural que pagó el país en ese momento, si hubiesen sido $100, Bueno, pero y no nosotros fue. no somos Europa ni Asia. Pero no fue. Explicarlo. Gracias a Dios, pero eso fue, Roberto, pero hay algo por que la esa gente no diversificación está- y por la firma de esos Sí, contratos a largo es plazo eso que se han quería. satanizado y que se han criticado. Explicar Y lo qué otro es- que ocurrió, que también me quito el sombrero porque se hizo, porque era algo que se venía sugiriendo y recomendando, pero es difícil tomar la decisión. El seguro que compró también el gobierno dominicano Eso para el es gas. lo que quería que explicara. Eso ¿Qué ayudó significó muchísimo. tener un contrato a largo plazo para no depender de la fluctuación del precio del mercado del gas? Explícalo, porque la gente no entiende. Firmar un contrato, no entiende eso que eso significa. significó que ese suplidor de gas estaba obligado a cumplir con su contrato al precio de largo contratado plazo. y no a lo que estaba Sin ocurriendo en el importar mercado. si subía como si se Porque desplomaba. ¿ustedes le venden energía solo al Estado o tienen una participación del sector privado que les No, compra? las empresas generadoras de electricidad venden tanto al sector público como al sector ¿Cuál es el privado. porcentaje? Sector público con las empresas distribuidoras. Ajá. Y luego están los llamados usuarios no regulados, que son estos grandes clientes que tienen la posibilidad de comprar directamente al generador a través de pagar los diferentes. ¿Cuál es el porcentaje peajes. que le venden al Estado y al sector privado? No, yo diría que el grueso es a las empresas distribuidoras. Yo te diría que más del 80%, una cosa así, porque es lo normal. ¿Y el Aquí no resto hay del tantas sector? industrias que te demanden una cantidad de megavatios. Quiero decir que sean clientes, que no sean autogeneradores, porque también hay que mencionar que hay grandes industrias que son autogeneradores Sí. y que el exceso que producen para ellos Se lo venden. lo venden al sistema. Grandes industrias. además petroleras. ¿Están felices ustedes 80%. con el Estado? ¿Le están pagando?
Sí, nosotros estamos satisfechos con la dinámica que existe. Yo creo que todos estamos conscientes de que si nosotros no trabajamos juntos de la mano, pues entonces no vamos a superar los retos que tenemos como sector. Y alguien preguntaba, ¿estamos dispuestos a colaborar? Sí, estamos dispuestos a colaborar y lo venimos haciendo. Es más, un gran respaldo a esto son las inversiones que se están haciendo y que se han continuado haciendo, tanto en el marco de las renovables, donde muchos de los miembros de ADIE, que también tienen empresas de generación térmica, son líderes en la generación de energía renovable, como lo son las empresas que se han concentrado en aumentar su capacidad de generación, en expandir su capacidad de generación con unidades nuevas. Yo mencioné, vienen otras unidades ahora en el verano, que fueron decisiones de esa confianza que se construyó. Yo creo que este ha sido un programa inédito de recibir aquí a Roberto Herrera de la Asociación de Industrias Eléctricas Dominicanas. Ha explicado bastante bien un tema muy complejo. Gracias por estar y por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos en el Gobierno de la Mañana de la Z101.